Siempre es tiempo de mirar al cielo, siempre es tiempo de poderle hallar. Y no existe otro mayor consuelo que su amor. Deja que su amor te sanara, deja que su amor te sostendrá, deja su poder te librará del corazón. Deja que su amor. Vamos, dale bien fuerte ese aplauso al Rey. Aleluya. Santo eres, Señor. Te alabamos, Jesús. Y así como estás, iglesia, cierra tus ojos. Vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este tú obres con poder, con autoridad, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes control, Señor, de esta reunión, que tú puedas poner tu mano, Señor, y como siempre hablarnos a nuestro corazón, Señor, y traer palabras de esperanza. Te pedimos, Señor, que guíes nuestros pasos hacia tu bendición y que esta noche sea una noche especial, Señor, porque es donde estamos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que así tú lo harás. Y por eso dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres Jesús. Yo te invito a que tomes asiento. Ya ha llegado el momento de poder, como siempre, compartir palabra del Señor. Y la palabra de Dios, no nos vamos a cansar de decirlo, siempre es buena. La palabra del Señor siempre llega a tiempo. La palabra del Señor siempre es la que redarguye, la que nos muestra lo que nosotros no podemos ver humanamente, lo que se nos pasa por alto, lo que no alcanzamos a ver que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Por eso la palabra del Señor dice que su palabra es como espada de doble filo, porque penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, dice la Biblia. Y entonces esa es la función de la palabra. La función de la palabra, obviamente, es hablar en nuestros corazones. Es llegar a donde nadie más puede llegar, donde tu esposa no llega, donde tu marido no llega, donde tus palabras como padre, como madre, como abuelo no llegan al corazón de tus hijos, de tus nietos, de tu jefe, de tu compañero de trabajo. Nuestras palabras no llegan, pero sí llega la palabra del Señor. Esa es una de las tantas funciones y una de las tantas cosas importantes que hace la palabra del Señor. Y entonces la palabra del Señor hace eso en nuestras vidas. Vamos a bajar un poco la música de fondo aquí arriba. Y entonces la palabra del Señor nos enseña a nosotros que su palabra va a llegar. La palabra del Señor va a llegar a donde tú y yo no podemos. A veces alguno dice, pastora, necesito que usted hable con mi hijo, necesito que usted hable con mi esposa, con mi marido. Y claro, nosotros porque no hablamos palabras y nos ponemos a hablar del clima. Nosotros le explicamos lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra. Entonces, por eso a veces la gente confunde y dice, no, porque cuando usted habla, pastor o pastora, parece que mi esposo, mi esposa, mis hijos escuchan. En realidad no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Nosotros no le hablamos lo que nosotros pensamos, o según nuestros gustos, o según el equipo de fútbol que uno sea hincha, o lo que fuera, o cualquier inclinación o cualquier ideología que nosotros tengamos. Obviamente siempre dentro de lo que respete la fe, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, nosotros no hablamos de eso, hablamos de la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor llega donde no puede llegar el hombre. Por eso nosotros obviamente no estamos en contra ni de los psicólogos, ni de hacer terapia, ni mucho menos. Alguno dice, pastora, ¿qué hago? Me mandaron a hacer terapia. Y vaya a hacer terapia. Si le están pidiendo que haga terapia, hágala. Y aparte, acompáñela con la palabra del Señor, con poner por obra su palabra. Porque a veces la gente necesita otro tipo de atención.
Y a veces nosotros creemos de que es solo la palabra del Señor. No, porque si fuese así, entonces no iríamos al médico, no iríamos al odontólogo, cuando nos duele la muela. Como estaba bien. No lo toques más, porque como estaba bien. Ahora me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, la palabra del Señor eso nos enseña. Nos enseña que obviamente tenemos que ir a los médicos, tienes que ir al traumatólogo si te esguinzaste, si te quebraste, si tienes que hacer una rehabilitación, tienes que ir al médico, no hay más. Si te mandaron al psicólogo de la escuela y dice, pastora, ¿qué hago? Bueno, nosotros creemos en el Señor. Obviamente. Porque si no, entonces tampoco existirían los lugares de rehabilitación para gente con adicciones. Y son buenos esos lugares, porque ayudan de una manera humana y nosotros tenemos que acompañarlo con la manera espiritual, con la de Dios. Y una cosa no quita la otra. Obviamente que nosotros creemos en Dios, pero nos apalancamos, como se dice comúnmente, nos apoyamos también en la ciencia. Porque si no, no iríamos al abogado, no iríamos al contador, no iríamos al agrimensor, no iríamos al arquitecto, estaríamos en medio de la nada ya, cavando pozos y vaya a saber haciendo qué. Entonces a veces, esto lo aclaro porque a veces la gente como que dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y tienes que ir al médico, tienes que ir al abogado, tienes que ir al contador, tienes que ir a las personas que saben, no hay más. Pero eso no quita que a nosotros eso nos quite la fe. ¿Sabes que hace muchos años, cuando yo era chica, hace muchos años ya, entonces le decían a la gente que si iba al médico le estaba faltando la fe, entonces la gente andaba con dolor de muela y claro, y no iban al médico, pero sí iban y buscaban un sapo ahí y se lo trataban de poner en uno y dice, bueno, no fueron al médico, fueron al curandero. Claro, porque el dolor era tanto que al final terminaban haciendo hasta brujería ahí en la muela. Y confundían. A nosotros no nos quita la fe ir al médico, ni ir al abogado, ni ir a ningún profesional. No nos quita nada. Nosotros seguimos teniendo la misma fe. Porque la fe nosotros la utilizamos obviamente en todas las áreas de nuestra vida, pero cuando ya el médico no funciona, cuando ya los trámites, pastor, hace 15 años que estoy haciendo un trámite, no me sale, bueno, ahí recurrimos a Dios. Esa es nuestra fe. Nuestra fe se mueve cuando ya no hay más nada que hacer humanamente. Pero algunos lo confunden y dicen, no, yo ahora quiero que Dios se mueva. Y quizás es el tiempo de que tú te muevas. Todavía no es el tiempo de la fe. Algunos dicen, pastora, no estoy entendiendo. Bueno, porque algunos dicen, pastora, yo estoy esperando que Dios haga algo. Está bien, porque esa es nuestra fe. Nosotros oramos y decimos, Señor, haz algo con mi hijo, haz algo con mi marido, con mi esposo, con mi mujer, con mis padres, con mis hermanos, con mi trabajo, con mi salud. Y está bien, porque esa es nuestra fe. Pero yo te pregunto, ¿has hecho todo lo humanamente posible? ¿Lo que está todo a tu alcance, lo has hecho? Porque la fe, nuestra fe se utiliza cuando ya lo humanamente posible ya, por eso se llaman milagros. Porque el milagro, cuando le diagnosticaron a una persona, bueno, de acá a 3 meses va a morir. Uno dice, pastora, la ciencia ya está, llegó a su límite. Pero ahí continúa la fe. Y entonces ahí hay personas que se han salido del lecho de la muerte, han aceptado a Cristo justo unas horas antes de partir a la presencia del Señor. Bueno, Dios hace como quiere. Y Dios siempre sabemos que tiene la última palabra, ¿verdad? Pero a veces confundimos eso y entonces en vez de hacer lo que nos corresponde a nosotros, esperamos que Dios haga algo. Que Dios me bendiga económicamente. Claro que Dios quiere bendecirte. Pero la Biblia dice que Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Y el que siembra, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Así. Tienes que trabajar. ¿Quieres que Dios te dé semilla? Que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, que Dios te abra las puertas. Tienes que trabajar. Porque Dios dice, este ni se levanta ni a barrer la casa. Este no se levanta a tirar un currículo en su vida. Este no golpea una puerta. Yo conozco personas que dicen, no, pastora, es que
yo estoy hecho para otra cosa. Yo le digo, bueno, pero cuando llegues a esa otra cosa, pero hasta llegar a la otra cosa, claro, algunos dicen, yo quiero ser gerente de empresa, pero ni la primaria terminaron, ni la secundaria terminaron, ni quieren ser gerentes de empresa, porque otros lo lograron. Bueno, pero ese es 1 en 1.000.000. Los otros 100, 500, 1000, o no sé cuántos gerentes de empresa hay en el mundo, llegaron porque estudiaron, porque se formaron, se calificaron. Pero entonces alguno dice, pastora, parece que Dios a mí no me está bendiciendo, que mi fe no me está alcanzando. No, porque has entendido mal la fe. La fe no quita lo que tú tienes que hacer. La fe sirve para cuando tú no puedas. La fe sirve para cuando el médico no puede, cuando está todo trabado, cuando tú te moviste, golpeaste 1, 2, 3, 10, 100 veces y eso no se movió y eso no se modificó. Cuando ya tu marido te dice, mira, hasta acá llegamos. Cuando tu esposa te dice, mira, anda buscándote otra casa porque yo acá no te quiero ver más. Y dice, yo intenté, pastora. Lo intenté, pero no da para más. Bueno, ahí uno dice, bueno, Señor, si tú tienes algo para hacer, hazlo ahora. Y es el momento. Cuando ya nos diagnostican una enfermedad y uno dice, ya hice todo lo humanamente posible, le hice el caso al médico. Algunos dicen, no, ni medicamento tomé, pastora, estoy confiando en el Señor. Y uno dice, pero confundieron la fe. Y hemos sido mal enseñados a lo largo de la historia del cristianismo. Y entonces tenemos que cambiar, porque la fe es otra cosa. La fe la utilizamos cuando ya todo es imposible, todo está negro, todo no da para más. Ahí usamos la fe. Pero mientras nosotros podamos hacer algo, y la fe, dice la Biblia, sin fe, la fe sin obras es muerta. Y ahí viene la contradicción, porque algunos dicen, pastora, pero yo pensé que la fe era creer nomás. Era decirle, Señor, haz algo con mi hogar. Y el Señor dice, sí, yo voy a hacer algo, pero tú tienes que ir como moviéndote también. Ir haciendo cambios. Ir levantándote, ir ahorrando. Algunos dicen, pastora, yo quiero, no sé, ampliar mi casa. Pero no me da la economía. Bueno, pero ¿estás ahorrando? ¿Fuiste comprando de a un paquete de cerámicas, aunque sea? ¿Compraste una bolsa de cemento? Y no, pastora, porque... Claro, pero imagínate, cuando tú quieres construir, hasta que compres todo, imagínate, sale. Si sacamos la cuenta, uno dice, pastora, mejor ni amplío la casa. Que duerman mis hijos uno arriba del otro y bueno, ya está. Pero si tienes fe y tú dices, bueno, pastora, yo sé que ahora no tengo toda la plata, pero yo tengo fe que la voy a ir juntando, que voy a ir logrando ahorrar un poquito. Voy a comprar una bolsa de cemento, voy a comprar un paquete de ladrillo, voy a comprar un paquete de cerámica, voy a comprar una bolsa de arena. Y quizás de un día para otro no vas a, de hoy para mañana no vas a tener todo para construir. Pero lo vas juntando, lo vas cuidando, obviamente. Lo tapas para que no se llueva. Algunos dicen, pastora, bueno, pero es así. Algunos dicen, sí, lo compré, lo dejan al sol, que le dé la lluvia, que se lo coman las hormigas. Ese es tu esfuerzo. Es el esfuerzo de tus horas de trabajo. Entonces uno dice, bueno. Y entonces vamos juntando y Dios dice, mira, aunque sea con los pocos pesos que tiene, va y compra una bolsa. Y el Señor mira y dice, bueno, cuando no tenga, cuando yo le voy a proveer. Porque Dios te dará semilla cuando tú empieces a trabajar. Cuando tú te muevas, cuando tú empieces a limpiar el campo. Cuando empieces a sacar la piedra. La piedra de un campo no se saca de un día para otro. Y yo te lo digo, que soy un queso total con el campo. Pero sí he visto cómo... A veces gente dice, bueno, voy a sembrar. Y una cosa así cuadradito y están como 3 días. Hasta que le sacan la maleza, hasta que le sacan no sé qué. Yo siempre le digo a mis hijos, yo admiro la gente que cosecha.
Aunque sea en una maceta, le digo, porque yo no sirvo para eso. Yo le digo, a mí denme papeles. Yo con los papeles soy feliz, los leo, llénenme de papeles, soy feliz. Pero no me manden a mí a sacar piedrita por piedrita. Me perdieron. Yo le digo, no, me perdieron. Porque tenés que tener un don, una habilidad. Y el Señor dice, cuando tú empieces a sacar la piedrita, yo te empezaré a dar. Eso es la fe. Pero si tú no haces nada, por eso no te llega la bendición. Porque la fe sin obra es muerta. Porque si tú quieres restaurar tu hogar, tu matrimonio, la relación con tus hijos, la relación con tus padres, tienes que hacer algo. Tienes que mover la piedrita. Porque si no, la piedrita no se va a mover sola de ahí. Y entonces nunca vas a poder sembrar. Dios te quiere dar la semilla, ¿pero para qué? Para que después la dejes al sol, para que la dejes de comida, ¿qué? Para los pájaros. El Señor dice, no tira el Señor así. Dice, bueno, total, no importa. Si soy el dueño del oro y de la plata. El Señor dice, no. Lee las historias de la Biblia, está todo muy claro allí. Y luego, entonces, cuando ya es imposible que eso pase, es imposible que ya lo has intentado todo, entonces va a empezar a pasar. Vas a empezar a ver el cambio, vas a empezar a ver el avance, pero algo tienes que hacer. Obviamente, si no congregas, tienes que empezar a congregar. Si no oras, tienes que empezar a orar. Si no lees la Biblia, tienes que leer, aunque sea un poquito la Biblia. Tampoco, algunos se pasan al otro extremo. Leen la Biblia tanto que no salen ni a evangelizar, ni colaboran, ni sirven. Se pasan para el otro extremo y tampoco. Todo en su justa medida, todo con templanza, todo con equilibrio. Entonces, la fe la utilizamos cuando ya parece que es imposible. Por eso mira lo que dice la palabra de hoy. Vamos a leer la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 22 al 26. En el libro de Hebreos, esto es el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo del 22 al 26, dice así. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso, iglesia. ¡Aleluya! Y así, y alguno dice, pastora, ¿qué es la fe? Esto es la fe. Por la fe, porque José creía, porque él dijo, esto va a pasar, yo sé, yo lo creo, pero ¿qué hizo él? Hizo algo. Si él hubiese dicho, yo tengo la fe, me la guardo para mí, no hablo con nadie, no comparto con nadie, nunca nos hubiésemos enterado nosotros que los huesos de José viajaron desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿verdad? Pero él no, él dejó dadas las indicaciones y les dijo, ustedes van a ir porque Dios a nuestro padre Abraham le prometió una tierra. Les hizo la promesa de la tierra prometida, valga la redundancia. Y entonces nosotros hoy estamos acá en Egipto. Yo voy a morir, pero como Dios ya les prometió hace un montón de años atrás, cuando vayan para la tierra prometida se llevan mis huesos. Esa era la fe, pero él hizo algo, él avisó, él los comprometió a todos y así fue. Luego dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así, lo vieron al niño hermoso y dijeron, bueno, lo tenemos que entregar porque el decreto del rey era que maten a todos los niños menores de 2 años. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Algo tenían que hacer.
lo escondieron. Esa es la fe. Porque nosotros a veces entendemos mal la fe. La fe decimos, bueno, que Dios me dé el trabajo. Pero ¿saliste a buscar trabajo? ¿Saliste a golpear una puerta? ¿Saliste a preguntar a alguien? ¿Saliste aunque sea a decir, Señor, quiere que le corte el árbol? A una obra, necesitan ayuda, aunque sea que le pase agua. No sé. ¿Hiciste algo? Alguno dice, no, pastora, yo estoy esperando que me llamen. Y uno dice, bueno, pero la fe es esto. La fe es hacer algo. Los padres de Moisés lo vieron hermoso, no tuvieron temor del decreto del rey y lo escondieron por 3 meses. Y luego esa fe les alcanzó para hacer el canasto, para hacer el Moisés, cubrirlo de brea, enviarlo por el río, que lo encontrara la hija del faraón. Pero ellos hicieron algo. Esa es la fe. Luego puedes leer, porque esto habla de la fe de muchas personas. Luego dice, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tenía fe. Dijo, bueno, yo tengo fe. ¿Qué hago con mi fe? ¿Me puedo heredar con la hija del faraón? Dijo, no. Yo quiero seguir siendo hebreo. Y él dijo, no quiero heredar. No quiero ser hijo del nieto del rey, adoptivo, pero aunque sea el nieto del faraón, mejor dicho. No quiero ser. Hizo algo porque la fe le movió a hacer algo. Esa es la fe. Esa es la fe bien entendida. No la que nos quisieron hacer nos las quisieron hacer creer. De que decían, ¿cuántos quieren una Hilux? Decían, ¿no? Lo vimos en el tren y los videos que subía el pastor a las redes y demás. Y decían, ¿qué quieres? ¿Una Hilux? Bueno, pero tienes que venir a dar acá. Pero por más que des todo lo que tenías, muchos de nosotros no nos alcanza para comprar una Hilux, ¿verdad? Algunos decían, ¿quiénes quieren ser empresarios multimillonarios? Pero si el tipo no sabía ni juntar la plata para pagar la luz de su casa. Y entonces le hacían creer a la persona que todavía ni siquiera podía administrar las pocas entradas económicas que tenía, que simplemente por dar un poco de dinero el tipo ya iba a ser un multimillonario. Y la gente se lo creía, porque le estaban enseñando mal la fe. Pero la fe es esto, la fe es moverte. Le quisieron dar el nombre, le quisieron que sea el nieto del faraón y Moisés dijo, no, me rehúso. No voy a hacer, yo soy hebreo. Y luego dice así, que él lo hizo porque él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en Dios. Tenía puesta la mirada en lo que iba a venir más adelante, en lo que habían sembrado sus padres en su corazón, la fe, la esperanza, la tierra prometida. Y obviamente Dios lo usó de gran manera. Moisés, ese es el libertador. Es el gran libertador de aquella época. Abrió el mar rojo en 2. O sea, no fue un hombre cualquiera, pero él tuvo que decidir quién era. ¿Iba a ser el llamado nieto del faraón? ¿O prefería andar sufriendo con sus hermanos? Él dijo, prefiero sufrir como sus hermanos, porque tenemos una promesa. Y a veces nosotros, inconscientemente, Dios te promete cosas. Y Dios te dice, yo voy a bendecir tu familia. Y cuando tu familia sufre problemas, cuando tu mente sufre problemas, cuando tu corazón está en problemas, cuando no puedes vencer el pecado, no puedes vencer todo lo que te acontece, entonces dices, Dios me mintió. No, porque tú tienes que hacer algo. Quieres tener un buen matrimonio, entonces tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar de tu esposa, tienes que cuidar de tu marido, tienes que cuidar de tus hijos, tienes que cuidar tu hogar, tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar tu mente, tienes que cuidar a dónde dejas ir andar a tus hijos. Algunos dicen, pastora, y bueno, la Biblia dice, dime que... No, el mundo dice, dime con quién anda y te diré quién eres. La Biblia dice, el que se junta con necios, necio será y le va a ir mal como a los necios. Y el que se junta con sabios, más sabio se hará.
¿Entiendes? La palabra del Señor entonces eso ya lo venía hablando hace un montón. Pero a veces uno dice, no, pero si yo lo dejo a mi hijo que vaya, que esté 24/7 con chicos incrédulos, que no lo llevo a las reuniones de jóvenes, no lo traigo ni a la escuelita, y a veces lo traen una vez al mes a la escuelita, pobrecitos, altísimos kids. Hay alguna actividad con sus hijos, no sé, con las hermanas, los hermanos, no vienen. Y después dice, pastora, ¿por qué a mí la fe no me funciona? ¿Y por qué? Simplemente no te estás dando cuenta que la fe es hacer algo. Es venir a la casa del Señor, es servirle a Dios. Alguno dice, pastora, no puedo yo vencer el pecado. Y bueno, pero si estás todo el día con tus amigos que insultan, que mienten, que roban, que hablan de con cuántas mujeres se acostaron el fin de semana, cómo su esposa se enojó y les parece gracioso, cómo se gastaron la plata y no le compraron un paquete de arroz a su hijo. Y entonces vos ves eso y la gente ve eso y dice, bueno, es normal. No es normal. Porque por la fe tú tienes que hacer algo, tienes que decir, yo no quiero ser llamado hija del faraón. Yo no quiero ser llamado hijo de la hija del faraón. Yo quiero ser distinto. Prefiero sufrir con mis hermanos. Algunos dicen, pastora, bueno, porque a veces no entiende nuestra fe y entonces vitupera, se burla, hace escarnio, como dice la Biblia. Te tienen de punto ahí en la escuela, en la universidad, en el trabajo, y todos se ríen, se burlan así. Y uno dice, bueno, ahora si hubieses estado pecando con ellos, nadie se reiría de ti, ¿verdad? ¿Entiendes lo que te digo? Pero la Biblia entonces nos habla acerca de la fe. La fe es hacer algo. Tienes que hacer algo. Y eso provoca una reacción. Eso, como dice la Biblia, arrebatamos las bendiciones. Los valientes arrebatan las bendiciones. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Y entonces cuando le creemos a Dios comenzamos a hacer cosas que nos mueve la fe. Decimos, mi matrimonio no va a caer por la borda porque yo voy a hacer todo lo humanamente posible y voy a hacer todo lo espiritualmente posible para no perder mi hogar, mi matrimonio, mis hijos. Pero algunos dicen, no, pastora, yo estoy orando. ¿Por qué no estás haciendo nada? Porque tienes que hacer algo. Porque Moisés cuando nació, los padres hicieron algo para que él no muera. Y cuando él fue grande, quisieron hacerlo parte de la familia del faraón y él dijo que no. Y José, antes de morir, dijo, llévense mis huesos porque la promesa de Dios se va a cumplir. Él dejó indicaciones. ¿Entiendes lo que te digo? Pero nos han enseñado o hemos aprendido inconscientemente que la fe es simplemente arrodillarnos, pedirle a Dios y bueno, que Dios vea cómo resuelva los problemas. No. Tienes que resolverlos tú. Tienes que ver qué vas a cambiar tú, qué vas a mejorar tú, qué va a mejorar tu esposo, qué vas a mejorar como esposa, qué vas a mejorar como esposa, qué vas a mejorar como hijo, qué vas a mejorar como padre, qué vas a mejorar como creyente, qué vas a hacer para que no se vuelva a repetir la historia, para que otra vez no tengas que pasar necesidad. Si el Señor dice, yo le voy a dar semilla al que siembra, yo te voy a prosperar. Pero tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tienes que tomar la decisión. Y tienes que creer que Dios te va a acompañar. Y esa es la manera, no hay más. Entonces, hoy Dios nos habla acerca de la fe. Pero la fe con obras, la fe haciendo algo. Él nos va a dar semillas. Y no solamente en lo económico estamos hablando. Dios te va a dar fe, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar fuerzas, Dios te va a dar sabiduría. Porque la vas a necesitar. Porque tú le creíste a Dios, ¿entiendes? Entonces, tienes que hacer algo. Tienes que dejar de rodearte de personas que no te son de bendición. Tienes que rodearte de personas de fe o simplemente por lo menos guardar tu corazón, porque obviamente
cuando vamos a trabajar, nos rodeamos y todo el tiempo estamos rodeados de gente que no conoce al Señor. Pero ahí es donde nosotros nos tenemos que mantener en fe. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice así. Dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso, no temieron. A ver, páseme. A ver, ahí sí. Dice así el versículo 24, dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó el hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El 27, que no lo puse, pero que es hermoso este versículo, pero era muy largo ya, pero que quiero que quede igual guardado en tu corazón. Y entonces dice, por la fe, hablando de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Así. Esa tiene que ser nuestra fe. Nosotros nos tenemos que caminar como sosteniéndonos, viendo al invisible, al que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Porque siempre nos acompañó y porque nunca nos dejó. Amén. Entonces, hoy volvemos a recordar. El Señor nos vuelve a hacer recordar lo que es la fe. Pero la fe con obra. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso quizás la bendición todavía no la has visto, porque todavía te falta mover alguna pieza, mover algo en tu mente, mover algo en tu corazón, quitarlo o agregarle, no lo sé, pero algo tienes que hacer para que la fe comience a crecer, a fluir y a dar el resultado que tanto nosotros esperamos. ¿Amén? Lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón, porque la fe no viene sola. La fe, nosotros tenemos un poquito de fe, pero a la primera se nos va la fe. Nos desalentamos. Como los partidos de Argentina, uno dice, ya está, ya perdimos, y bueno, y después estamos todos saltando, ¿verdad? Uno dice, no, ya está, ya. Bueno, porque así es nuestra fe. Entonces, para que el Señor nos mantenga y nos fortalezca en la fe, hablando en Dios, primero tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Y después tienes que permanecer y empezar a servir y bueno, y todo lo que Dios ya nos ha hablado esta noche. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor, vas a pedirle a Dios que entre en tu corazón para que Él cada día te sostenga en la fe y puedas ir creciendo en ella. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, en este día yo te pido que entres en mi corazón que entres en mi corazón como mi único Dios como mi único y Dios Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Te pido, Señor, Te pido, Señor, que anotes mi nombre que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, Y te pido, Señor, que cada día que cada día me ayudes me ayudes a mantenerme a mantenerme en fe en fe y en esperanza, y en esperanza, confiando confiando y creyendo y creyendo en tus promesas. en tus promesas. Sé, Señor, Sé, Señor, que así tú lo harás. que así tú lo harás. Por eso dejo todo en tus manos, Por eso dejo todo en tus manos. en el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo de y del Dios. Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Dale bien fuerte ese aplauso, iglesia, a nuestro Dios. Aleluya.